Buenos días, bienvenidos a todos. Yo soy Jaume Martorell. Como sabéis, vamos a empezar 3 días de exóticos y os voy a acompañar a lo largo del día de hoy y del día de mañana. Yo me encargaré de la parte de mamíferos que haremos a lo largo del día de hoy y mañana aves. Y el sábado os acompañará mi compañero anterior, interno y residente, Adrián Melero, para hacer la parte de reptiles, porque es una persona que se está especializando en reptiles y está a punto de hacer el examen europeo. Entonces, vamos a hablar de hurones, conejos y roedores. Haré alguna pequeña aportación de otro grupo de mamíferos, como pueden ser los erizos o los petauros. Y luego, como sabéis, cuando hablamos de exóticos, el abanico nunca acaba, porque siempre depende un poco de las modas que hay y lo que se pone en capricho, lo que aparece en las tiendas. Y hay que estudiar. Como en todas las especialidades, pues aquí en exóticos hay que estudiar muchísimo. No sé si tenéis experiencia, alguno de vosotros. ¿Nadie? ¿Estáis aquí porque hacéis el máster entero o habéis escogido la parte de exóticos? ¿Hacéis todo el máster? Hacéis todo, muy bien, sois unos campeones, porque cuando acabéis la segunda semana, a mí a veces me ha tocado hacer el último fin de semana de los 15 días y yo acabo muerto y pienso, imagino vosotros que estáis toda la semana aquí, ¿no? Bueno, pues tenéis el temario puesto, tenéis las presentaciones, siempre hay alguna pequeña aportación nueva que decido cambiar o añadir, pero básicamente es lo que está puesto y lo que vais a ver aquí. Y como no tenéis idea, empiezo siempre desde una pequeña base y hay detalles que parecen como muy obvios, pero que cuando trabajáis en perro y gato quizás le dais menos importancia y veréis lo importante que es de saberlo aquí, ¿vale? Sobre todo el tema de anamnesis. Vamos a empezar con conejos. Son cosas muy básicas, pero que creo que es muy importante porque los propietarios, cuando nos llegan a la consulta, tienen una ignorancia tan grande y la principal fuente de información para ellos es el número 1, Internet, con lo cual fíjate tú de Internet y de verdad la Wikipedia no es lo más sabio que hay en este mundo. Y luego de la tienda. Y desgraciadamente para montar una tienda solo se pagan impuestos. Evidentemente que el que quiera estudiar se enriquece de conocimientos, pero hay que saber discriminar un poco las fuentes de información. Entonces, el conejo. ¿Qué sabemos del conejo? Es un animal que tiene una estructura mucho más compacta que lo que puede ser un perro o un gato y da igual la variedad. Cuando tú ves un conejo, tiene un cuerpo bastante musculoso y compacto. Tiene uñas muy poderosas porque es un animal que la naturaleza lo que hace es vivir dentro de cuevas, de túneles, de lo que son sus madrigueras y para ello necesita poder excavar. Entonces hay que mirar muy bien cómo es el crecimiento de la uña, la longitud, que mucha gente corta uñas sin saber realmente si lo que está viendo es una uña larga o no. Os pongo los pesos, aunque básicamente estamos trabajando alrededor de 1 kilo, 2,5 kilos, 3, la variedad más habitual que tenemos aquí en España. Pero hay razas gigantes, de hecho hay una típica raza española, que es el gigante de España, que nos llega a pesar, nuestra compañera que dice que sí. Exacto, muy bien, unos 8 kilos y tienes un señor conejo. Y es alucinante como animal de compañía, pues estás acostumbrado a trabajar con animales muy pequeños y un conejo tan grande se suele mantener en casa, fuera de una jaula. Tiene su zona de dormir, pero vive contigo en casa, igual que vive tu perro, vive tu gato. Y es divertísimo ver el desplazamiento de un conejo en casa, es muy gracioso. Más o menos, para que tengáis una idea de las diferencias de peso de cuando nacen, tenéis aquí los 30 gramos. La temperatura corporal, súper importante, porque estamos acostumbrados a trabajar a máximo 38,5, quizás perro-gato, y un conejo cuando está estresado llega a unos 40 grados. Ahora bien, si yo quiero diferenciar esta hipertermia fisiológica a una patológica, ¿en qué me voy a fijar? ¿Y eso se le llama? Sí, pero... ¿La exploración física? Sí. Vale, pero yo veo al animal y tú me dices, ¿tiene 40 grados de temperatura? Lo primero que yo puedo ver sin tener que tocarlo, ¿qué es? A ver, como vamos con micro, intentad... Mira, por ejemplo tú.
¿El qué? ¿Qué vamos a mirar? Soy yo nivel comportamiento. Sí, pero esto cuando hablamos tiene una definición. El, naná. El estado mental. ¿Vale? Cuando trabajáis con neurología, una de las primeras cosas que se mira durante el examen clínico es que todo lo que habéis dicho es correcto, pero hay que ponerle el nombre que toca. Lo que se mira es el estado mental. Para diferenciar según qué tipo de enfermedades / patología, miramos si el animal está deprimido o está alerta. Entonces, a 40 grados de temperatura es como si vosotros estuvierais a 39. ¿Cómo estáis? Abatidos. Entonces el estado es más de depresión. Pero más simplemente que el animal se relaje y se acostumbre a nosotros, esa temperatura corporal rápidamente va a bajar. Incluso animales que están a 39,5, si lo tenemos ingresado en nuestro centro y vamos haciendo los controles periódicos y se sigue manteniendo esa temperatura tan alta y el animal no forcejea ni se estresa, consideramos que es un estado de hipertermia. ¿Vale? Así que podríamos decir casi que es un cuadro febril, más que nada para que lo tengáis presente, ¿vale? O sea, hay que saber estas diferencias de alta de temperatura, pero a veces es el único signo que encontráis. El animal come, bebe, pero se va adelgazando lentamente y mantiene una temperatura corporal demasiado elevada. Frecuencia cardíaca y respiratoria, cuando lo comparamos con otras especies, son taquicárdicas, taquipneicas, ¿vale? Hay que acostumbrarse al oído y yo tengo una aplicación de contador que es a base de pegar golpecitos en el móvil para registrar la frecuencia cardíaca. Pensad que estáis acostumbrados a un perro que vais a escuchar tac, 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 quizás en un yorkie tac, 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 pero en un conejo es tac, 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 tac. Y si os pongo un hámster ya no me sale ni el sonido. Entonces, os aconsejo que os bajéis alguna aplicación de móvil porque estáis escuchando la frecuencia cardíaca, la transmitís a la aplicación mediante algo táctil y entonces se hace el registro. Y es mucho más fiable que no estar 1, 2, 3, 4, 5 porque es que es imposible contarlo. Madurez sexual, importantísimo, porque la mayoría de esas especies las mantenemos en comunidades. Digo comunidades porque hablamos de más de un animal en casa. ¿Se puede mantener un conejo solo? Sí. ¿Está triste el conejo? No tiene por qué. Sabemos que la naturaleza son animales muy comunitarios porque viven en madrigueras de muchísimos individuos, hay una relación jerárquica, pero si hay que mantenerlos en casa con lo prolíficos que son, imaginaos tener un macho y una hembra. Se puede tener 2 machos, 2 hembras, macho y hembra, da igual. Simplemente hay que ser consciente de las implicaciones que va a tener y la repercusión en casa. Por eso os digo que es súper importante, y lo veremos en las otras especies, la edad de madurez sexual, que son 4 meses, es casi nada. Y además, cuando tú te vas a la tienda a comprar un conejo, a veces es que ni el de la tienda sabe la edad. Y sí, llegan a 1 mes, mes y medio, pero a lo mejor se pasan 3 meses ahí dentro. Y si son variedades pequeñas, tú ves un conejo pequeñito que te crees que es muy joven y este animal está a punto de llegar a la madurez sexual. Si encima allí hay machos y hembras, no sé si habéis tenido conocidos familiares que se compran una cobaya, una chinchilla, un conejo y cuando llegan a casa pasan las semanas y de repente se despiertan un día y allí hay más de uno. Claro, para los niños es una alegría, pero para los padres aquello ya no lo es tanto. Entonces, importante tener presente que son animales que a la madurez sexual llegan de manera muy temprana. Más rápido la hembra que el macho. ¿Y de qué depende que un macho llegue a la madurez sexual o que entre en celo? De la presencia de la hembra, muy bien. Entonces esto induce todavía que las cosas funcionen un poquito más rápidas de lo habitual. Típica pregunta, porque sabéis que hacéis un examen al acabar cada parte, es la gestación, ¿vale? Porque yo os pondré a lo mejor una pregunta que va a ser: ordéname de más corto a más largo la duración de gestación en función de las especies. Un conejo es tan solo 1 mes. Estamos hablando de especies altriciales. ¿Os acordáis de este concepto? Altricial y precocial. Altricial somos nosotros, son los perros, son los gatos, que son individuos que dependen absolutamente de los progenitores cuando nacen. En nuestro caso no
tenemos poco pelo, pero un cachorro nace con mucho menor pelo, ojos cerrados, necesita de tener un contacto directo con la madre para poderse alimentar y poder sobrevivir. Mientras que las especies precociales, cuando nacen, ya nacen pudiendo prácticamente controlar su temperatura, cubiertos de pelo, ojos abiertos, y aparte de alimentarse de la madre, también se alimentan de lo que pueden tener en el suelo, ¿no? Un ejemplo de especie precocial sería la cobaya, que luego entraremos en detalle. Y si os digo en pájaros, ¿cuál es la especie? La gallina. Bueno, acordaos que del huevo sale un pollito, que si hay gallina irá detrás, pero si no irá detrás de nosotros y nos ve como la primera imagen visual del mundo. La ovulación es inducida, hay que tener presente que pueden tener pseudogestación, entonces en hembras que se depilan la parte ventral, que crean nido, que están un poco más agresivas, hay que considerarlo. Gestación, la camada desde 4 a 12, y un detalle muy importante que hay que tener presente es que en todas las especies en las que una característica de camada es un número elevado, el hecho de presentar un solo individuo, que implica que el tamaño fetal es muy grande y el riesgo de distocia es prácticamente del 100%, sobre todo en primíparas. Entonces, si un día nos traen cualquier especie de estas, que todas las que vamos a ver tienen crías bastante elevadas en número, y solo hay uno, la respuesta no es ¡ay, mira qué bien! No sufriremos tanto con tantos individuos, sino cuidado, porque hay que controlar muy bien el desarrollo de la gestación para llegar el día del parto y ser conscientes de que igual va a implicar una cesárea. Es muy importante que lo tengamos ahí siempre en mente. Y luego la monta, no sé si os acordáis de cuando estudiabais y hicisteis algo de conejos, la monta son 2 segundos. Va el macho, pip, pip, pum, y se cae de lado, que es siempre un gesto gracioso. Os pongo esta imagen en la que reflejamos las variedades más habituales, pero al final, no sé si habéis visto pósters de razas de conejo, hay, bueno, no miles, pero hay 20, no sé si serán 20 y tantas, pero hay muchas. Pero más o menos, ¿vale? Tenemos el de base, que sería un conejo rex, con una cabeza más o menos alargada, orejas más o menos largas, digamos el conejo de base. A partir de aquí tenemos variedades que son enanas, que es lo que os comentaba de conejitos muy pequeños que en edad adulta no pesan más de 800 gramos. Luego tenemos variedades de orejas caídas, que son los Béliers, y luego en función de la longitud y densidad del pelo tenemos de Angora. Tal es la gracia que yo digo, ay, pues a mí me gusta un tamaño pequeñito con orejas bajas y de Angora, así que tengo 1000 variedades. Luego tenemos lo que son cabezas de león, que solo es la cabeza que es de Angora, el resto del cuerpo es de pelo corto, pero más o menos todas trabajan igual. Ahora bien, cuando hablamos de diferentes tipos de variedades, hay una serie de patologías que se incrementa el porcentaje en su aparición. Es de suponer que un animal que tiene las orejas bajas tiene más predisposición a la otitis. Su canal auditivo está mucho más cerrado, está más estenosado, la secreción auricular se queda muy acumulado, que luego hablaremos en más detalle. Las especies pequeñitas, ¿qué creéis que puede pasar? Un poco más fuerte. ¿Problemas neurológicos? No sé cómo justificarlo esto, porque el cerebro no cabe en el cráneo. No. Fijaos en la diferencia de esta cabeza, y quizás aquí no se ve tanto, pero en esta sí. ¿Veis el triángulo? Esto es un triángulo con un ángulo bastante bajo y esta cabeza prácticamente es cuadrada. Así que son animales que son más chatos, recordaría a un bulldog, por ejemplo, o a un pug, o especies similares en perro, a estas razas, y entonces sufren más de problemas respiratorios, pero sobre todo de problemas dentales, porque hay menor espacio y longitud para albergar las estructuras dentales. Así que tienen más predisposición a tener problemas de mala oclusión.
Detalle importante, ¿alguien se acuerda de qué porcentaje de esqueleto supone en un cuerpo, en un perro o en un gato? Porque yo os pongo que en conejos el peso total, tan solo un 8% corresponde a la estructura ósea. Esto es mucho más que en un perro, mucho menos que en un perro. Vale, solo puede ser blanco-negro, o sea que más o menos. ¿Nadie se atreve? Los perros tienen alrededor de un 11%. Y estas diferencias de tan solo 3% ya me indica que aquí hay una fragilidad ósea tremenda. Ya no recomendamos nunca dar de comer huesos a un perro, y menos que si son de pollo o si son de conejo, porque se astillan. Entonces, este dato me indica que el manejo tiene que ser muy minucioso, tiene que ir con mucho cuidado. Estamos trabajando cada día con especies más pequeñas y nosotros somos individuos fuertes, grandes, y que es fácil que durante un forcejeo podamos inducir una fractura. Así que hay que ir con mucho cuidado. Incluso en casa, un conejo se mantiene en jaula hasta que yo llego a casa y entonces lo dejo libre, porque los accidentes ocurren. Y lo que no ocurre en un año, ocurre en un segundo. Así que un salto, meter la pata entre la reja o golpearse porque resbala cuando va corriendo y se empotra a la pared puede implicar una fractura, ¿vale? Y los traumas aquí son difíciles de arreglar. Luego son animales que saltan, con lo cual lo que tienen más desarrollado son las musculaturas del cuádriceps y de los glúteos, que son zonas donde vamos a aprovechar si hay que introducir sustancias vía intramuscular. 5 dedos delante, 4 dedos detrás. Os lo comento porque en cobaya es un poquito diferente. Y esa es la típica imagen que vemos en los reportajes de la 2, de cuando los conejos juegan o escapan. De hecho, corren y de repente, para cambiar de dirección, hacen saltos verticales. Pues si un conejo se asusta y está dentro de la jaula, al saltar vertical se da un golpe, puede aparecer un problema neurológico o un traumatismo grave, estando en casa. Empezamos con el aparato gastrointestinal. La gracia que tiene un conejo es que tiene labio leporino, ¿no? Acordaos de que hay una malformación congénita que empieza en medicina humana y acaba en medicina veterinaria, que es la producción de labio leporino. El paladar está abierto, los labios están partidos. Aquí solo es el labio, ¿vale? Entonces, cuando te viene alguien y le dices, ¿tiene labio leporino? ¡Ay, qué miedo! No, es que es así, pero le puedes hacer la broma. La cavidad oral es muy larga y muy estrecha, es diferente de cuando vais a explorar la boca a un perro, que le podéis abrir bien las fauces porque los labios llegan hasta muy atrás. Aquí la boca me acaba justo aquí, entonces para valorar todo el interior de la boca probablemente voy a requerir una anestesia o al menos una sedación profunda para facilitar ver todas las piezas molares, visualizar la glotis si hay que intubar. Así que una buena exploración habrá que hacer una buena anestesia. Y importante, porque también suele ser pregunta de examen, dentición. Conejos y roedores, es básico que sepáis el número de piezas dentales para que podamos definir muy bien cuál es el problema y dónde se produce. Característica de los conejos es que la maxila tienen 2 incisivos por zona. En lugar de estar alineados, están uno detrás de otro. Luego veremos imágenes. No tienen caninos, igual que los caballos, entonces lo que tienen es diastema. Y luego tienen 3 premolares y 3 molares. En cambio, en la mandíbula, el número de piezas dentales es inferior. Así que tan solo tenemos un incisivo, pero no hay caninos, pero solo hay 2 molares premolares y luego 3 molares posteriores. ¿De acuerdo? Es importante que os acordéis de esto. 2 incisivos arriba, 3 premolares, 3 molares. Un incisivo abajo, 2 premolares, 3 molares. Como detalle anecdótico, durante la gestación se produce una estructura dental inicial que cae cuando el individuo nace. Parece un poco ridículo, pero es así. Y finalmente, cuando el animal llega a las 5 semanas, que es la parte del destete, los dientes definitivos empiezan a aparecer, ¿vale? Aquí tenemos una radiografía lateral del cráneo de un conejo.
En cualquier exploración, en cualquier caso de conejo, nosotros hacemos radiografía de cuerpo entero, incluyendo la cabeza. Porque raro es el caso que os venga a la consulta que la radiografía sea de un animal absolutamente normal, especialmente si estamos hablando de animales que están mal aclimatados, con mala dieta, o de variedades cuya predisposición a una patología dental está siempre ahí cerca. Nos fijamos en la estructura dental, tal como os comentaba, un incisivo anterior y otro posterior en la maxila, tan solo uno inferior en la mandíbula, presencia de diastema por ausencia de caninos, y luego detrás tenemos 1, 2, 3 premolares, 4, 5 y 6 molares. Fijaos que el último siempre es muy chiquitín. Y abajo hay 1, 2 premolares, 3, 4 y 5 molares. ¿Vale? Es importante que tengamos esta relación. Ahora bien, ¿esta fórmula dental se conserva en todos los conejos? La respuesta es que no. Podemos encontrar individuos que tengan tan solo 5 piezas, pero generalmente tienen 4 aquí. ¿Vale? Siempre se mantiene la relación de que en la mandíbula hay una pieza molar menos que en la maxila. ¿Qué más es importante saber? El estómago, dime. Una pregunta. ¿Y lo de la dentición varía? O sea, sí puede variar, pero variaría acorde a las razas tal vez. ¿O? No, varía en función del individuo. Gracias. El estómago es pequeño, pero tiene una gran capacidad de distensión. Generalmente todas las especies herbívoras tienen una capacidad de estar consumiendo casi 24 horas al día, si estuvieran despiertas 24 horas al día. Si os fijáis en los prados donde hay caballos, ¿qué suelen hacer? Pastar, ¿vale? Pensad que hay que coger un volumen muy grande para digerir todo lo que es la fibra digestible más todo su contenido. La peculiaridad de esas especies es que el cardias está muy desarrollado, encima tienen una flexura cardioestomacal muy marcada, así que son animales que no vomitan. Eso implica que durante un procedimiento anestésico no hace falta hacer un ayuno prolongado, pero sí que hay que mantener muy bien la boca limpia. Así que es muy importante, antes de sedar a nadie, limpiarle bien la boca, ofrecerle agua de bebida para enjuagar y tragar todo el contenido. Disculpa, ¿por Sí. qué no vomitan? Porque tienen un cardias muy desarrollado y la flexura que hay con el esófago y el estómago está marcada, es igual que en los caballos. Y aquí es lo generalizo en conejos y los roedores, ¿vale? Ahora bien, si nos encontramos con un animal que tiene un estómago muy distendido porque ha comido mucha cantidad de pienso o de heno, de lo que sea, y se relaja tanto, a veces puede haber reflujo. Hay que ir con cuidado, ¿vale? Entonces, es verdad que nosotros no tenemos muy presente las horas de ayuno, pero sí que hay que vigilar, ¿vale? Y muchas veces entrar a una cirugía en ayunas es imposible porque cuando hay que hacer cirugía gastrointestinal generalmente es de urgencia. Además, los conejos se acicalan constantemente, igual que todas las especies, y eso implica tragar pelo. Si el animal no lo puede vomitar, ese pelo tiene que pasar todo el circuito gastrointestinal y ser eliminado a través de las heces. Es diferente de un gato que, como sabéis, de vez en cuando lo que hace es vomitar las bolas de pelo. Si vais a un matadero donde trabajen con conejos, todos los estómagos de conejo tienen pelo y es un hallazgo habitual. El riesgo ocurre cuando estos tricobezoares se vuelven obstructivos y ahí tenemos una patología muy importante. Del intestino delgado, comentar que tienen duodeno, yeyuno y león, sin ninguna dificultad ni particularidad. Y aquí lo importante son las partes del intestino grueso. Hay una válvula iliocecal importante, marcada, desarrollada, que desemboca a un ciego, que es una de las estructuras digestivas más importantes. Fijaos que tan solo el ciego ya alberga el 40% de todo el volumen gastrointestinal. Así que es una de las partes más importantes que hay dentro del digestivo. Es la parte donde se van a hacer las fermentaciones, donde tendremos ácidos grasos volátiles, donde se va a producir gran cantidad de proteína de origen bacteriano. Y finalmente tenemos el colon proximal, colon transverso y distal, ¿vale? Sobre todo el colon proximal es una estructura importantísima porque es donde se encuentra el fusus coli, que es lo que determina
que las heces que se van a formar o bien son cecotrofos o bien son heces normales. ¿Eh? Ah. Para que tengáis un detalle anatómico, fijaos la gran diferencia, luego lo comentaremos cuando hablemos del respiratorio, pero el tórax de un conejo es muy pequeñito, mientras que el abdomen es enorme. Casi cuando hablamos de longitud del animal, yo digo que el tórax corresponde 25, máximo 30% de la longitud y el resto es cavidad abdominal. Ahí se tiene que albergar sobre todo el ciego, porque es la parte más importante que tenemos dentro del digestivo. Pensad que lo que se produce allí es como si fuera nuestro entrecot, para los que sois carnívoros, y es una fuente de proteína buenísima. Aquí tenéis una ilustración de una radiografía lateral y una ventrodorsal, y fijaos la diferencia que hay del tamaño o del volumen del tórax frente a todo lo que es la cavidad abdominal. Es muy pequeña. Esto ya nos indica que la capacidad de respiración, cuando hay un problema en el abdomen, se disminuye, porque hay una presión muy grande de todo el digestivo sobre el diafragma. Y los conejos sobre todo respiran al ver esto no por el movimiento costal, sino por la contracción del diafragma. Tanto es así que cuando hacemos anestesia y el animal entra en apnea, a veces para inducir la respiración lo que hacemos es pinchar el diafragma, no golpear el tórax. Evidentemente, cuando estamos en una emergencia cardiovascular con apnea, ahí sí que hay que hacer presión sobre el tórax, pero si simplemente he hecho una bajada de respiración, pues estimulamos golpeando el diafragma hacia craneal. Tenemos la parte del estómago, que generalmente no suele sobrepasar el arco costal ni me deforma la pared abdominal, los riñones, todo el paquete gastrointestinal. Y yo, pues ya que aprovechando la placa, ¿qué pensáis? ¿Ese animal está gordo? Habéis hecho imagen, así que está delgado, está gordo, está normal. Si hacemos una conformación corporal de 1 a 5, donde 1 es caquexia y 5 es obesidad, este animal tiene un aprox, a ver, una de las recién incorporadas, ¿no? Un 3, tal vez. Un 3 significa que está bien, normal, sano, ¿sí? ¿Alguien da más? Os recuerdo que habéis hecho radiografía hace 48 horas. ¿Qué ofrece la grasa? Radiocontraste, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿podéis ver los diferentes órganos en la placa? No. A ver, me voy a ir preguntando. ¿Veo la pared del estómago? Ay. La pared del estómago la veo aquí. Los límites del hígado, mira, podemos ver el borde derecho ventral aquí abajo. Riñón derecho, riñón izquierdo, aquí igual. Tenemos la diferencia de esta línea de aquí. ¿Qué es esto? Es el músculo de la cavidad abdominal. ¿Cómo se llama este músculo? En estructura cárnica se llama solomillo. Es el psoas ilíaco. Aquí tenemos el longissimus dorsi. Fijaos la cantidad de grasa que tiene aquí. Aquí tenemos la vejiga, aquí tenemos el colon distal, así que todo esto es grasa. Este animal no es un 5 de obesidad, pero es un 4 alto. ¿Vale? Acordaos que la grasa nos da radiocontraste, y si podemos ver bien las serosas, porque este animal está en un estado de energía muy potente. Los cecotrofos. Es importantísimo, por no decir esencial, que un conejo se coma sus cecotrofos. Si un conejo no come los cecotrofos, primera, estas heces nos van a manchar el área perineal, con lo cual el animal va a estar siempre con heces pegadas alrededor del ano, que nos va a favorecer dermatitis y presencia luego de moscas, y las larvas de moscas son difíciles de erradicar. Y además esto tiene que ser ingerido.
La particularidad de un cecotrofo es que se ingiere sin masticar. El conejo se va a la parte del ano, son bolitas unidas en forma de racimo y va cogiendo 3, 4, 2, 3, la que él considere, y se las traga. De manera que si abrimos un estómago con cecotrofos, vamos a ver estas bolitas enteras, no se mastican. Cuando se producen, salen envueltas de un moco, porque como tienen que ser devueltas al digestivo, tienen que protegerse de la mucosa gástrica. Porque aquí ya no hay que digerir, solo hay que deshacer y absorber. ¿Qué ofrece? Como eso es producido por las bacterias, tiene una cantidad de proteínas de origen bacteriano tremendo, porque tienen más proteína que una vez normal. Es muy rica tanto en vitamina K como en vitamina B, pero tiene menor cantidad de fibra. Eso sí, para producirse se requiere gran cantidad de fibra, porque el animal ingiere fibra digestible e indigestible, esto se va al cecotrof, al ciego, se produce un movimiento peristáltico rotacional que va seleccionando las partículas, y lo que se tiene que digerir se queda en el ciego, y lo que no se tiene que digerir, que es indigestible, se va a formar la típica forma redondita y seca de heces de conejo, ¿vale? Así que es importantísimo que preguntéis al propietario: ¿vosotros veis heces blandas? No. Significa que el conejo se las come, no que no se produzcan, sino que en el momento de producción el conejo se las ingiere. Son respiradores nasales obligados, con lo cual, si tenéis un centro veterinario y tenéis gente en recepción, si viene una persona con un conejo y el conejo respira con la boca abierta, ese animal se va directamente a la parte de ingresos, cámara con oxígeno o mascarita con oxígeno, y empezad a trabajar con él. Limpiar las narinas, ver que la cavidad nasal es permeable o la boca, descartar cuerpos extraños, pero es importante que se maneje como un animal de urgencia. Por mucho que luego se ponga en el suelo y el animal trabaje bien, algo está ocurriendo, y lo que no es grave ahora lo puede ser en breve tiempo. Como os he comentado, el tórax es muy pequeñito, la contracción de la ventilación corresponde al diafragma, y otro detalle importante es que, igual que todas las especies tienen timo, en conejos es persistente a lo largo de toda la vida. Así que muchas veces no somos capaces de ver el límite del borde craneal cardíaco, porque allí, aparte del timo, se acumula grasa y hay linfonodos. Y todo eso hace un efecto masa que habrá que investigar, ¿vale? Y las neoplasias del timo son bastante frecuentes a partir de los 4 o 5 años de edad. Referente al sistema genitourinario, los riñones ya habéis visto que están muy craneales, que es importante que lo recordéis, porque cuando uno palpa a un conejo y lo hace por primera vez, me determina masa abdominal, y son los riñones, ¿vale? Son mucho más craneales que en otra especie. El derecho, como siempre, está un poco más craneal que el izquierdo, y la particularidad aquí es que los conejos, en general, su dieta es muy rica en calcio. Así que tienen un metabolismo muy peculiar que les permite absorber calcio gastrointestinal de una manera pasiva. Mi pregunta es: ¿cuáles son las 3 hormonas involucradas en el metabolismo del calcio? ¿Perdón? La paratormona. Vamos, que sois licenciados y graduados. ¿La calcitonina? Muy bien, paratormona, calcitonina, y la más sencilla, la vitamina D. ¿Vale? Entonces tenemos 2 que son hipercalcemiantes y una que es hipocalcemiante. ¿Cuál es la hipo? La calcitonina. Bueno, entonces, está visto que los conejos no necesitan de suplementos de vitamina D para absorber el calcio gastrointestinal. Pero si tú le sobresuplementas, si absorbe prácticamente el 90%, va a absorber el 100%, con lo cual es demasiado.
¿Es bueno tener mucho calcio en la sangre? La respuesta es que no. La hipercalcemia es un problema grave que nos puede indicar enfermedad renal, aparte de otras enfermedades, pero también es muy tóxico para el riñón. Así que hay que ir con mucho cuidado. La recomendación es que durante la fase de crecimiento esos animales pueden tener un pienso de crecimiento más una dieta rica en calcio, pero rápidamente, cuando han pasado 3-4 meses, el calcio tiene que ser el de base. Hay un detalle muy importante que está mal referenciado y es el requerimiento de vitamina D en el pienso. Máximo tendría que haber 1000 unidades internacionales por kilo de pienso. Máximo. Y la recomendación son 800. Generalmente los piensos llevan 1200, 1500, 1800, incluso 2000. Y es un error muy importante. Entonces, no es bueno aquel pienso que esté altamente enriquecido. Es bueno el pienso que está equilibrado para esa especie animal. Entonces hay que vigilar siempre las etiquetas. De todo este calcio que se absorbe, nosotros eliminamos muy poco, los perros eliminan un 2% y los conejos tienen que eliminar del 45 al 60%. Eso hace... ¿Alguien ha tenido conejo aquí? Vale. ¿Cómo era la orina cuando limpiabas la jaula? Sí, pero concentrado es un concepto como de densidad, ¿no? Vamos. Lo importante es que cuando tú limpiabas la jaula del conejo veías como yeso, ¿no?, en el fondo de la jaula. Es este exceso de calcio que se elimina. Eso se denomina calciuria. De manera habitual es normal encontrar cristales en la orina, ¿no? Luego, otro detalle importante es que el color de la orina pueda cambiar de transparente a amarillo, amarillo intenso, hasta llegar a rojo, pasando por tonos naranjas. Esto se debe a que los conejos eliminan porfirinas a través de la orina. Así que, en función de la dieta, podemos observar cambios de color. Entonces, mi pregunta número 1 es: ¿alguien sabe de dónde vienen las porfirinas? Viene de la degradación de las proteínas. Así que la relación que hay que establecer es, en función del tipo de fuente de proteína vegetal, vamos a ver orinas de color naranja. Pero no depende del color de la verdura. No es si le doy naranja, si le doy pimiento y si le doy tomate, va a aparecer orina roja. No depende de eso, ¿vale? Si yo doy hojas de color verde intenso, que son las más antiguas de las verduras, entonces sí que lo vamos a ver, porque el contenido proteico es determinado en una serie de aminoácidos, ¿vale? Esa es la relación. Y luego, por otro lado, si alguien me llama y me dice: mira, que el conejo me orina de color rojo, no sé si traerlo de urgencia, ¿qué recomendación le haríais? ¿Me lo traes ya de urgencia? Cambiar la dieta. ¿Perdón? Cambiar la dieta tal vez, o lo que gustamos de eso. ¿Sí? O sea, yo te llamo, que tengo el conejo que me orina rojo, y me dices: dale otra cosa. Y no te preocupas de saber, porque el diferencial de que la orina sea roja es que sea fisiológico o que sea... ¿Oh? Bueno, ya, pero la presencia de orina roja es hematuria, ¿vale? Entonces, para diferenciar hematuria de una orina fisiológica normal, ¿qué hago? ¿Perdón? Un citoquímico de orina se recomendaría Un citoquímico. No entiendo qué es. un parcial de orina. No sé. ¿Una tira? Sí, hacer un examen para ver si tienes sangre. Vale, pero yo estoy contigo al teléfono, ¿vale? Y yo te llamo. Entonces eres la doctora veterinaria y me dices: hazle un análisis de orina. ¿Qué hago? Me voy a la farmacia. Algo más sencillo. Puede ser agua oxigenada. Agua oxigenada. Si ponemos agua oxigenada en el fondo donde el animal ha orinado, si hace efervescencia, aunque la sangre sea seca, da igual, va a hacer efervescencia. Si lo hace, trae el conejo para la clínica. Si no lo hace, ya le has dado las indicaciones, ya sabe lo que tiene que hacer, y si simplemente es una cuestión de dieta, ya estará solventado, ¿vale? A veces hay que pensar en cosas sencillas, baratas y rápidas para solventar casos.
Luego, si alguno de vosotros trabaja en zoos o algo, ¿no? O ha trabajado o ha hecho prácticas en zoos, ¿no? Lo digo porque hay variedades de lagomorfos que nos van a cambiar un poco los datos fisiológicos de la orina y demás, ¿vale? ¿Qué pH tiene la orina de un herbívoro? ¿Ácido, básico o neutro? Bueno, a ver, un perro tiene un pH... ¿Y eso qué es? Ácido. Nuestra compañera dice que tiene un pH de 6. Ácido. ¿Vale? Estamos en ácido, neutro, pero tirando hacia ácido. Y un herbívoro tiene que tener un pH básico. ¿Vale? Estamos entre 8 y 9. Y eso es importante que también lo tengáis presente en todos los herbívoros. Tanto cobayas, chinchillas, ratas, ratones, roedores, los conejos. Porque cuando alguien tiene un problema urinario y ve que la orina es básica, lo primero que hace es acidificarla. No, aquí es fisiológico, ¿vale? Súper importante. Referente al reproductor, los machos evidentemente tienen 2 testículos que son intraabdominales y que entran y salen a lo largo del canal inguinal, que está abierto toda la vida. Por eso, un animal que no está castrado, vais a ver que el escroto está vacío, está lleno, y depende de si está en celo, de si tiene miedo y de la temperatura corporal. Entonces, ¿existe la criptorquidia en los conejos? La respuesta es que sí, pero hay que estar seguro de que es criptórquido. Generalmente, un testículo criptórquido no baja nunca y el tamaño, sobre todo del otro, puede ser normal o anormal. Entonces, aquí va a implicar hacer ecografía e investigar un poco. Detalle anatómico muy parecido a los gatos es que el pene queda posterior a los testículos y, como veis a la imagen, los testículos es una bolsa escrotal prácticamente alopécica. En un conejo blanco sin apenas melanina se ve así, de color rosado, y curiosamente esto a veces es motivo de urgencia. El animal llega a la pubertad, el propietario a veces no sabe si lo que tiene es un macho o una hembra, y de repente ve esto y dice: ay, que se me ha herniado el conejo. Te viene de urgencia. Si es una urgencia diurna, vale, pues si es una urgencia nocturna, a mí me sabe mal, pero se tiene que pagar la urgencia porque por algo te has presentado a la consulta para decirle que su conejo es un macho y que llega a la pubertad. Pero es así. Vale, las hembras tienen 2 ovarios, pero aquí hay una particularidad anatómica muy importante. Y es que cada cuerno uterino es un útero independiente. No hay una Y como en otras especies. Aquí hay cuerno izquierdo, cuerno derecho, que desembocan en un gran vestíbulo vaginal. Y es importante a la hora de hacer la ovarioesterectomía. La zona que rodea la vagina, donde está el mesometrio, acumula gran cantidad de grasa. Y ahora veréis una imagen. Y son animales poliéstricos estacionales de ovulación inducida. Aunque yo pongo estacional, en cautividad son anuales y en las granjas son anuales. El conejo se ha adaptado tan bien a la cautividad que ya crían durante todo el año. Fijaos este animal, aquí tendremos, más el ovario está situado en la misma posición que en cualquier especie, justo posterior al riñón, pero lo que son los cuernos y las trompas hacen como una figura de Capricornio, por eso aparecen tan torsionadas aquí, ¿vale? Aquí tenemos la imagen del ovario con sus folículos, lo veis aquí, ¿vale? Si no tenéis las imágenes en los PDFs, toda esta estructura tubular de aquí corresponde a la vagina, fijaos que es enorme, y luego tenemos un útero y otro útero, completamente separados, ¿vale? La desembocadura es totalmente separada. Cuando se hace una ovarioesterectomía es importantísimo realizar la incisión eliminando la desembocadura. Si fuera un caso de adenocarcinoma uterino, puede haber células tumorales paseándose por esta zona y podría haber recidivas justo en el área de incisión. Así que es muy importante retirar toda la desembocadura. Nos vamos sobre todo a la longitud más o menos de 1/3 de este vestíbulo vaginal. Hablemos de los sentidos. Lo primero es el oído. ¿Los conejos tienen oído? ¿Mucho oído? ¿Poco oído? Mucho oído, ¿vale?
La estructura de la oreja es muy ancha, muy grande, también depende de las variedades, pero sobre todo el diseño del oído o el de la oreja en particular no solo es para escuchar, sino que también es para... Cuando un animal tiene orejas grandes, ¿qué hace con ellas? ¿Sí? No, es que no te he oído. No, pero dilo, sí, estamos aquí para decir lo que creemos. Si nos equivocamos, lo aprendemos, y si lo sabemos, pues lo acabamos de reafirmar. Como dice vuestra compañera, orejas grandes, termorregular. Entonces es una área para perder calor. Ahora veremos la imagen siguiente, lo gran vascularizadas que están las orejas. Y solo aprovechando la diapositiva, comentaros que el canal auditivo, que me desemboca finalmente en la membrana timpánica, en la parte del oído medio, depende de donde leáis la información y las referencias, vais a ver que os habla de conducto horizontal y vertical, pero realmente no tiene un conducto horizontal y vertical. Es un conducto que hace una curvatura y a veces cuesta diferenciar una zona de la otra. Aquí tenemos la estructura de una oreja de conejo. La parte central corresponde a una arteria, con lo cual es una especie que cuando hay que anestesiar se puede hacer control de presión invasiva colocando un catéter arterial, y si no queremos tener medidas de gases podemos acceder aquí, y si no lo que vamos es a las venas marginales, ¿vale? Que es todo estas ramas de aquí, todo esto de aquí, corresponden a las venas. Entonces, cuando hay un golpe de calor, lo que podemos hacer es recomendar enfriar al animal humedeciendo las orejas, ya sea con alcohol o con agua fría. Hay que ir con cuidado en estas situaciones porque el animal pasa de tener hipertermia a hipotermia, y esto es muy rápido. Son especies pequeñas, son especies que nosotros las podemos remontar rápidamente, pero también se desequilibran muy fácilmente. La visión, ¿vale? El conejo es una presa, igual que lo es la mayoría, bueno, lo son todos los herbívoros, así que la disposición ocular es lateral. Nosotros, como buenos depredadores, tenemos ojos frontales. Los conejos tienen ojos laterales. Eso indica que su visión monocular es prácticamente de 180 grados, pero su visión binocular es un ángulo muy pequeño. De manera que justo centrado aquí tenemos un espacio muerto. Es muy pequeño. Es un poco de lo que se aprovechan, y perdón, a los toreros, que se ponen aquí delante del toro, y es que aquí ellos no lo ven, no notan, porque la visión no les da. Todas las especies que son presa les interesa tener un control ambiental muy grande para saber que no hay un depredador que los acecha, pero en cambio necesito apuntar para comer, no, mi comida está ahí en el suelo, es fácil. De hecho, tú le pones la hierba y enseguida la encuentra, no hay que esforzarse mucho, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante tener claro esta estructura. Que nos llega una especie que no sabemos ni qué son, solo con ver esto ya sabemos cómo hay que tratarla, aunque hay muchos depredadores que en su situación de enfermedad se comportan como presa. ¿Alguien se acuerda de alguna? Algo muy sencillo. El gato, ¿vale? El gato en una situación de estrés lo esconde todo. Los signos clínicos que vemos en un perro no los vemos en un gato, ¿vale? Así que es curioso. Y yo os hablo de especies presa y de depredación, pero por ejemplo las rapaces, que son ideales de especie presa, de depredadores, tienen un comportamiento de presa tremendo. Referente a su estructura anatómica y fisiológica, los ojos los abren a los 10 días, un perro. A los 15 días, muy bien. ¿Tiene membrana nictitante o debería de decir tercer párpado? ¿Sabéis la diferencia entre nictitante y tercer párpado? La membrana nictitante tiene un movimiento involuntario, raras veces abarca toda la superficie ocular,
mientras que un tercer párpado tiene un movimiento totalmente voluntario y abarca toda la superficie ocular. Entonces, mi pregunta es, ¿un conejo, este concepto está bien puesto aquí o me he equivocado? ¿Cuándo os toca oftalmología? Mucho atrás. Vale, este concepto está correcto, ¿vale? De hecho, en muchos libros pone tercer párpado y es un error, ¿vale? Las únicas especies que tienen tercer párpado corresponden a aves y reptiles, ¿vale? Los mamíferos todos son membrana nictitante. Importante, como cualquier mamífero, tiene una glándula lacrimal accesoria muy desarrollada, grande, cuya una de sus partes produce una secreción lechosa que no tiene que confundirse con pus. Tienen un único punto lacrimal que es ventral. ¿Los perros cuántos tienen? 1, 2 o 3. O 4. O 6. Los perros tienen 2. Los perros tienen 2, dorsal y ventral. Los conejos solo tienen el punto ventral. Importante este detalle, tienen un plexo venoso retrovulvar muy importante, muy desarrollado. Cuando un conejo se estresa o cualquier roedor se estresa, aparece un exoftalmo fisiológico y tú ves a un animal que está con los ojos a punto de salirse de las órbitas. Si esto desaparece con el tiempo, y de tiempo estamos hablando de 3 a 5 minutos, no mucho más, es porque el animal se desestresa. Si esto persiste, probablemente haya una patología que o bien indica una masa retrovulvar o bien indica que hay una dificultad de retorno venoso. En un estudio habla que el 40% de los conejos tienen atropina esterasas, así que todos los fármacos que utilizan una base fisiológica de atropina aquí no funcionaría, ¿vale? Aparte, tienen una absorción de conjuntiva tremenda, así que hay que vigilar que todos los fármacos que administramos vía tópica y que pensamos que no pueden dar problema, algunos sí, hay que vigilarlos y controlar las dosis. Porque cuando tratamos tópicamente, nos da igual si es un hámster o si es un perro, pero ponemos una gota de colirio a la superficie corneal, tocando la conjuntiva, y es una gota por animal. Y estamos hablando de gramos sobre muchos kilos. Luego hay que vigilar porque si ponemos gran cantidad de fármaco, los animales se limpian y se acicalan constantemente, es el grooming. Y un conejo, ¿qué hace? Se chupa las extremidades anteriores, pasa por las orejas, pasa por los ojos y se vuelve a chupar. Así que depende del fármaco, si ingiere un producto que es tóxico a nivel gastrointestinal, habría que controlarlo muchísimo. Para relajaros os pongo imágenes para que veáis todos estos detalles. Un párpado con leve blefaritis costrosa, fijaos aquí las lesiones que tenemos, pero la imagen es para ilustrar la membrana nictitante. ¿Veis? Es bastante grande y desarrollada, pero cubre un pelín más de la mitad de la superficie ocular. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Pero con lo que habías mencionado antes, que tienen una absorción de conjuntiva bastante fuerte, ¿eso te aplica, por ejemplo, cuando tú quieres ver úlceras o algo que vas a tener como un mayor, no sé cómo decir? O sea, pero, por ejemplo, pones una gota de fluoresceína y el ojo como te va a absorber más, o sea, como algo así. No, porque la pregunta es sobre la absorción de fármacos. Hay estudios que determinan la cantidad de fármaco que se absorbe a través de la conjuntiva, pero por ejemplo en el caso de la fluoresceína, como la fluoresceína se drena, ahí no supone ningún problema. Ah, ok. No es que vas a tener como mayor captación de No, en el caso de la fluoresceína funciona igual. Ah, okay. Yo lo digo por el hecho de administrar fármacos directamente sobre la conjuntiva y sobre la córnea, hay que pensar que tiene una efectividad muy buena. ¿Vale? Y generalmente no hay ningún riesgo, pero hay que vigilar sobre todo con los fármacos que vas a aplicar, porque das gotas y una gota en una superficie corneal de un conejo o de un perro más o menos no pasa nada, pero una gota en un ojo de un hámster, esa gota te ocupa demasiado.
Aquí veis una imagen en donde hay una secreción de color blanquecino que puede corresponder a la lágrima propia de la glándula lacrimal accesoria. ¿Cuál es el diferencial de lágrima blanca? Si es fisiología, es esa secreción lechosa que es muy rica en grasa, pero si no, podría ser que puede ser blanco en patología. Pus. ¿Cómo averiguo esto? Una muestra. Sí, ¿y qué hago con la muestra? Una citología. Una citología, ¿vale? Entonces, a veces la gente se dedica a poner gotas sin tener claro lo que está viendo. Y son técnicas muy sencillas que da igual la especie animal que estéis tratando. Aquí refleja la imagen del punto ventral único y referente a lo que comentabas tú, ¿vale? Para tener la integridad del conducto nasolacrimal, yo aplico fluoresteína en la superficie corneal y estoy esperando que me drene a través del conducto nasolacrimal a la cavidad nasal. ¿Cómo se denomina este test? Jones. Test de Jones. Muy bien, claro que sí. Fijaos la conjuntiva, la gran vascularización que tiene y lo evidente que es, que en un animal diferente podrías pensar que es un animal que tiene conjuntivitis y esto es un ojo completamente sano. Y luego, para acabar con el tema de la anatomía ocular, tenemos un músculo recto dorsal que es uno de los pocos músculos que se ven en medicina veterinaria. Generalmente la musculatura que rodea al ojo no es visible porque está cubierta por la conjuntiva. En cambio, en la parte superior dorsal, en la parte dorsal del globo ocular en conejos se ve este músculo, que si tú lo desconoces, la primera imagen que tienes es como de reacción o de masa, porque encima se ven muy bien los vasos que corren por encima. Y alguien podría pensar, pues le hago una citología o le hago una biopsia. No, señor, ¿vale? Es algo totalmente normal. La retina de los conejos es melangiótica, eso significa que el patrón vascular y las vainas de mielina siguen una línea horizontal, como el horizonte en el mar. Hay un abultamiento en la papila, que luego, si lo veis, subes como un cráter, ¿no? Como una punta de volcán y cráter. Esta imagen se denomina cupping y en los años 60 había muchas descripciones de edemas de papila, que yo creo que son un poquito error y que son tomados de primeras imágenes de fondo ocular de conejo y veo esa papila y la comparo con un perro o con un gato y estoy pensando que eso está alterado y no, son así, ¿no? Dejamos el paper ahí acumulado en la hemeroteca, pero para mí es un error de diagnóstico. Como es un animal que es más crepuscular que diurno, tiene una mayor concentración de bastones sobre conos y la imagen de la visión monocular ya lo hemos comentado. Referente a la piel, es un detalle muy tonto, pero hay que hacer especial hincapié porque la gente se olvida de tener control de estas técnicas. Es un animal que tiene una piel muy fácil de rasgar, es muy delgada. Ahora bien, vas a pinchar o colocar un catéter y la piel es dura, pero cuando tienes que hacer incisión porque sí, la piel cuesta muchísimo y cuando no quieres dañarla, la dañas. Es curioso, es Play de Murphy. Entonces tenemos que recordar que son especies que están más adaptados a las temperaturas frías que a las cálidas. De hecho, se considera que la tolerancia máxima es a 28 grados, que es una primavera un poco calurosa, pero en la vertiente mediterránea rápidamente llegamos a los 30, 30 y algo. Así que no es un animal para estar en la terraza en verano, porque el golpe de calor es inminente. Tienen algunas zonas calvas, una de ellas ya la sabéis, el escroto. Otra sería, sobre todo en razas grandes y béliers, la parte posterior a la nuca, que hay que avisarlo. Cuando veáis el conejo en primera visita, mirad cómo está eso, porque es habitual que esa zona esté un poco desprovista de pelo, para que no lo confundan con una dermatitis. Y las principales glándulas asociadas a marcajes tenemos las del mentón, las anales y las inguinales. Pero sobre todo os quiero comentar el desarrollo de la relación de dominancia y sumisión.
¿vale? Los conejos marcan con el mentón. Y lo vais a ver, van a venir a vosotros y os van a frotar, no es un signo de cariño, sino todo lo contrario, es un signo de marcaje. Cobayas y chinchillas son un grupo de roedores histricomorfos, ¿vale? Cambia un poco su morfología y no son verdaderos roedores, como diría yo, ¿vale? Pero pertenecen al grupo de los roedores. Aquí faltaría añadir los de Gus, que es un similar a un germo. Las cobayas, como sabéis, vienen de Sudamérica, ¿vale? Sobre todo se han introducido por temas de alimentación, pero los otros los tenemos como animales de compañía, y hablamos de 3 variedades aprox, ¿vale? Las de pelo corto, las de pelo largo o peruanas, y las del pelo en rizo o ajedrezado, que le digo yo, que son las abisinias. Luego hay razas también de pelo duro, son razas curiosas. Las chinchillas también vienen de Sudamérica, pero sobre todo se han trabajado por el tema del pelaje. Particularidades. La cobaya, eso no lo he dicho. ¿Qué vive un conejo? Aprox. 8 o 10 años. Literatura de hace unos 20 años, los conejos vivían 4 o 5 años. Error. Los conejos viven 8, 10, 14, el más longevo de paciente mío, 16 años, que es una pasada. Así que cuando hay que ofrecer pruebas, cirugías y demás, si son 8 años indicamos que es una edad complicada, pero si son 6, incluso 7 años, tiramos para adelante, ¿vale? Las cobayas, en los libros pone vida media de 5 a 8. ¿Qué creéis? ¿Que seguimos así o que las avanzamos? Ha aumentado. Ha aumentado mucho. La cobaya, igual que os hablo de 8 en conejos, hablo de 8 en cobaya, ¿vale? Son animales muy gregarios, así que si alguien tiene hijos y quiere mantener varias especies conjuntas, cobaya y chinchilla son ideales. Los conejos también, pero ocupa más espacio. Pero tener 2 y 3 cobayas o 2 y 3 chinchillas es fantástico. Particularidades. Los cobayas cuando tienen miedo gritan. Si los estáis manipulando es mic, 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 para que canten. Las chinchillas no dicen tanto, pero también vocalizan, pero diferente, pero sobre todo se revuelven y muerden, pueden morder. La cobaya es rara el individuo que muerde, pero pueden morder. Pensad que son especies depredadas y presa, con lo cual lo que suelen hacer ante el miedo es quedarse parados. Y es un motivo también de visita. De repente llego a casa, los animales, yo abría la jaula y salían todos y ese no sale o se esconde. Hay que ir al veterinario. La cobaya es un animal de pradera, no controla las alturas, así que si yo lo pongo encima de la mesa, se asusta y se queda parado y yo me giro para ir a mirar el ordenador, coger un bolígrafo, el termómetro, lo que sea, esa cobaya en el momento que se libere dirá, uy, es la mía, y tirará a correr. Si tira a correr encima de una mesa, ¡pum!, se va a precipitar al suelo, así que cuidado. En cambio la chinchilla es una especie que trabaja en zonas rocosas, en montañas, saltan. Las jaulas habituales de chinchillas son de diferentes pisos, así que se pueden mantener encima de la mesa, van a llegar al borde de la mesa y van a investigar a ver qué ocurre. Si lo ven claro, saltarán, si no, no saltarán a no ser que se asusten. Importante de la chinchilla, y es que tiene un pelo muy denso, de hecho acordaos que es importante en peletería, porque estamos acostumbrados a ver un folículo piloso o un pelo, aquí no. Aquí de un folículo salen muchísimos, la media son 60. Una de las cosas que se suele ofrecer son los baños de arena, ¿vale? Que hay una arena especial, no es poner la arena de gato, es una arena especial que se compra para chinchillas. Lo ideal es que tengan arena todos los días y que decidan cuándo se quieren nadar. Lo importante es que esto no suponga una ingestión accidental, ni un animal con dermatitis o problemas oculares va a tener un acceso directo, porque hay riesgo de que esto empeore el caso. Perdona. Sí. No he entendido en qué favorece la arena. Es como se lavan. La compañera pregunta en qué favorece la arena. Es la manera que tienen de acicalarse los chinchillas, ¿vale? No sé si lo habéis visto también en reportajes, muchas aves se revuelcan en el polvo y es para mantener la higiene en su pelaje, en el plumaje o en el pelaje. Yo os comentaba lo de los 5 y 4 dedos porque las cobayas tienen 4 y 3 dedos.
3 dedos posteriores, 4 anteriores. Las chinchillas no, tienen 5 y 4, igual que conejo. Las cobayas tenían, perdón, ¿cuántos? 4 y 3. 4 anteriores y 3. 4 dedos anteriores, 3 dedos posteriores. Y las chinchillas, igual que los conejos, 5 dedos anteriores, 4 posteriores. Tenéis los PDFs, ¿no? Los tenéis enviados. Lo digo porque os los he puesto en un cuaderno así en forma de 3 diapos para que podáis tomar notas y no estáis escribiendo. Vale. Particularidades de cada especie. Las cobayas tienen 2 pezones inguinales, tan solo 2. Son especies precociales, igual que las chinchillas, igual que los debús. Todos los roedores, todos, ya sean histricomorfos, miomorfos o los ardillamorfos, como les llamo yo, los furimorfos, todos tienen hueso peneano. El escroto es rudimentario. Fijaos que aquí no seríais capaces de decirme si esto es macho o hembra. En cambio, cuando hago presión cráneo-caudal, protruimos el pene del animal, ¿vale? Este animal es adulto y fijaos que apenas se ve la bolsa escrotal. Esto es una imagen de chinchilla que para un inexperto podría costar un poco, pero en chinchilla la separación entre el ano y la vulva es mínima. En cambio, en el macho la separación entre el ano y el prepucio es mucho más marcada, aparte de que el tamaño peneano es mucho más evidente externamente, ¿vale? Pero es muy fácil en individuos de 2 meses comprar, que la tienda te diga es macho o hembra, total es el 50% de posibilidades y al final te encuentras con sorpresas. Y en esas especies es súper importante avisar de que si no se sabe si es macho y hembra, es muy habitual comprarse uno, pensar que es macho y en 15 días encontrarse camada, ¿no? A los 3 meses estas especies son más que reproductoras. Así que si alguien quiere tener la granja, fantástico, pero si no, se castran. Todas estas especies, si es necesario, pasan por cirugía de control de la reproducción. Y aquí el problema radica en saber anestesiar, saber controlar la anestesia, la técnica quirúrgica y el control postquirúrgico, ¿vale? La cirugía no acaba cuando uno pone el último punto en la piel. La cirugía acaba cuando el animal se da de alta y al cabo de la semana viene sin ningún problema y van pasando los años y no hay ninguna complicación, ¿vale? Hay complicaciones quirúrgicas que se ven a lo largo de los meses. Aprovechando la diapositiva. Es importante en todas las revisiones hacer la protrusión del pene porque es muy habitual en estas especies, sobre todo chinchilla, los debús y jerbos, que puede aparecer un anillo de pelo alrededor del pene y puede crear una balanopostitis, puede crear incluso una parafimosis. Hay que controlarlo muy bien. Referente a la reproducción, ponemos si son anuales o estacionales, pero os vuelvo a repetir que durante la cautividad, como nosotros modificamos tanto, si es de día, si es de noche, con las luces, aumentamos las temperaturas, ya decimos que la reproducción puede ser anual. Importante aquí, especial hincapié en la gestación. Aunque son los dos especies altriciales, la gestación en cobayas de 65 días. La gestación de chinchillas son casi 3 meses, son 111 días. Importante, ¿quiero yo un animal de compañía solo o quiero la reproducción? Sobre todo en las cobayas tienen un cartílago en la sínfisis púbica que a medida que van pasando los celos se va calcificando. Así que la recomendación es que si tú quieres criarlas, intenta que se reproduzcan durante el primer celo. Estamos hablando de pocos meses de vida. Podemos llegar al año, asumiendo un ligero riesgo, pero después del año no recomendéis que entren en gestación porque el riesgo de distocia va a ser muy elevado. Aquí tenéis radiografías para que veáis cómo está puesta un poco el pene. ¿Vale? Aquí tenemos la imagen de una hembra. Fijaos la sínfisis cómo está abierta. Es un animal que probablemente ya haya realizado alguna gestación. Aquí tenemos una lateral de chinchilla donde se ve la salida vulvar.
Y los machos, tanto de cobaya como de chinchilla, y veis, todos tienen hueso peneano. Así que si a veces dudáis, haced placa. Es importante para ver bien el hueso, porque a veces aquí se superpone con la cola. Si la queréis ver en la imagen lateral, o bien estiráis muchísimo las extremidades posteriores hacia atrás, o bien las lleváis adelante, ¿vale? Para que podáis ver bien el pene. Referente a la dentición, los roedores histricomorfos, diferente de un lagomorfo, tienen tan solo un incisivo superior, un incisivo inferior, 0 caninos, tan solo un premolar, mandibular y maxilar, y 3 molares, ¿vale? Es dentición que no tiene nada que ver con un conejo, por eso un conejo no es un roedor, ¿vale? Cosas también a considerar: las cobayas tienen los dientes con esmalte blanco, las chinchillas, los de gus, tienen los dientes con el esmalte amarillo. Y curioso, si yo veo un esmalte amarillento en cobaya es patología, y si yo veo un esmalte blanco en chinchilla o de gus es patología. Cuando miramos las radiografías, la estructura es muy similar, ¿vale? Hay que mirar bien las raíces y demás, pero este animal tiene patología dental, cobaya, este animal, chinchilla, tiene patología dental, que luego hablaremos. Las cobayas tienen una huella timpánica muy pequeñita, que recuerda a la de un perro, pero las chinchillas tienen una huella timpánica enorme y muy septada. Es septada igual que la del gato, pasa que esta es como 4 o 5 veces más grande. Lo mismo que comentaba antes, tanto conejos como cualquier roedor, tórax pequeño, son respiradores nasales, cuidado con el volumen de la cavidad gastrointestinal. Las cobayas tienen una membrana nictitante muy rudimentaria, fijaos que aquí apenas se ve, aquí sería la parte medial, parte lateral, parte medial, parte lateral, y en ninguna de las dos especies prácticamente se ve, quizás se puede indicar un poquito mejor aquí en la cobaya. La pupila en la cobaya es un animal diurno, pupila redondeada. La chinchilla es un animal crepuscular, la pupila es vertical, como la del gato. La retina en los cobayas se considera paurangiótica, aunque también depende de la literatura consultada, mientras que la retina de las chinchillas se considera anangiótica, ¿vale? Esta es la imagen de una retina de una chinchilla. Vemos que hay una pigmentación en la zona coroidea, con lo cual se ve este color marronáceo, y las vainas de mielina que van saliendo así periféricas, pero si os fijáis no vemos vasos, ¿vale? Los pequeños roedores, estamos hablando de roedores miomorfos, que son como las ratas, los ratones, o los roedores los roedores esquiurimorfos, que son las ardillas. Entonces, aquí os pongo una imagen de un hámster, una rata, una ardilla coreana, un perrito de las praderas o ardilla Richardson y un gerbo. Todos son microroedores, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de animales cuya gestación, la media, pondremos 20 días. Se pueden reproducir incluso a los 2 meses de edad, así que hay que vigilar muchísimo. Y lo curioso es que son animales que suelen trabajar muy, muy individuales, excepto las ardillas y sobre todo las ratas. Si queréis pequeños roedores que puedan trabajar bien juntos, las ratas crean unas comunidades muy buenas. Pero no me juntéis varios hámsters porque aquello va a ser gladiator. Y a veces me dicen, ya, pero es que yo quiero que críes, ¿vale? Una jaula muy laberíntica para que se puedan esconder los unos de los otros, y si hay gestación hay que dejarlos tranquilos. Son especies que hacen mucho canibalismo, pero el canibalismo viene por el estrés, porque prefieren alimentarse con las crías y matarlas y comerlas que no estar pendientes de todo un estrés ambiental para sobrevivir. Entonces es importante entender que una cosa es la supervivencia del individuo y otra cosa es la perpetuidad de la especie, y aquí prevalece la supervivencia del individuo. Particularidades: la mayoría hacen exoftalmo fisiológico, acordaos
incluso los dibujos animados, que aparecen los roedores que salen los ojos de las órbitas. Esto se lo podemos producir nosotros con un manejo, hay que avisar al propietario. Y luego algunas especies, en particular las ratas y los jerbos, hacen lo que se denomina cromodacriorrea. Y eso significa que, igual que un conejo elimina porfirinas en la orina, ellos lo eliminan en la lágrima. Diremos, ¿llora sangre? No, ¿vale? Porque no es una respuesta inflamatoria per se, sino es una respuesta a estrés. ¿Cómo definimos el estrés? Cualquier cambio ambiental o de enfermedad. Porque si yo me dedico a trabajar en el estabulario y en mi laboratorio me compro 1000 ratas, cuando me vengan, durante 24 o 48 horas van a presentar un estado similar, mucho más leve que esto, pero vamos a ver puntitos rojos en el borde medial del ojo. Si estos animales empiezan a desarrollar patología, los vemos así, es mucho más marcado. Además, ¿dónde desemboca el conducto nasolacrimal? En la nariz. Así que es normal ver la lágrima de color rojo tanto en el área periocular como en el área perinasal, ¿vale? ¿Podemos echarle agua oxigenada? Directamente aquí, ¿no? Pero puedo coger un hisopo, ponerlo en la mesa o en un porta y mirarlo allí, ¿vale? Y si no, hago una citología. Esas especies son súper pequeñas, pero son muy agresivas cuando se sienten mal, cuando no están acostumbradas al manejo o cuando se ven asustadas. ¿Qué hacen? Me pongo panza arriba y ataco. La verdad es que un mordisco de hámster duele, porque además te pilla en la yema de los dedos, que son zonas muy sensibles. ¿Cuál es vuestra reacción cuando sentís eso? ¡Peñón! Pregunta, ¿qué hace el hámster? Se golpea contra la mesa, rebota, cae al suelo. ¿Qué le pasa, doctor? Y digo, no lo sé. Digo, ahora mismo tiene un trauma craneoencefálico y a lo mejor rotura de columna, ¿vale? Así que ya hemos llegado al diagnóstico, pero vigilad. Fijaos este animal, la definición de la lesión, ¿cuál es? ¿Alguien se atreve? Tiene una dermatitis, que es grave o leve. Es grave, ¿no? Ya no lo estoy tocando, pero yo puedo ver cómo hay engrosamiento de la piel, está totalmente eritematosa y alopécica, y hay costras que probablemente me indiquen que ha habido automutilación. Así que este animal tiene mucho malestar. Dentición de un roedor esquirimorfo o miomorfo, solo 2 incisivos, igual que antes, 0 caninos, igual que antes, pero 0 premolares. Y hay 3 molares arriba y 3 abajo, ¿vale? Diferencia. Los conejos, todas las piezas dentales son de crecimiento continuo. Los roedores estricomorfos también, pero cuando pasamos a microroedores solo son los incisivos. Y esto es súper importante cuando hablemos de la dieta. Fijaos que las piezas molares ya no tienen estas raíces tan marcadas, pero en cambio el incisivo inferior me llega hasta el final de la mandíbula. O sea, es una cirugía que no la recomendamos nunca, salvo que no quede otro remedio. Eso es el caso de hay un perito de las praderas y casi tiene molares de carnívoro. Detalles de otras especies que no tienen nada que ver con roedores ni con lagomorfos. Los erizos, que son otra historia y otro modelo animal, ¿vale? Son insectívoros / vegetarianos, y aquí hay un error muy importante con el tema de la dieta. La gente los alimenta con pienso de gato porque insectívoro / carnívoro. No. Insectívoro significa que se alimenta de insectos. ¿Y qué comen los insectos? Vegetales. Y básicamente aquí lo que enriquece es el interior del tracto digestivo, porque el exoesqueleto de un insecto, ¿de qué está compuesto? De quitina. Y la quitina es un hidrato de carbono rico en fósforo. ¿Y qué hace un animal con mucho fósforo? Hiperparatiroidismo nutricional secundario. Así que ya tenemos un gran problema, ¿vale? Es muy importante que tengamos esta relación. Y lo que a veces me dicen es, vale, yo me compro grillos, les pongo papel, porque claro, el papel viene de los árboles y los insectos se comen los árboles.
Entonces, cuidado, porque me he encontrado asociaciones tan desagradables como esta con propietarios ignorantes. Por otro lado tenemos el epetauro de azúcar, el sugar glider, que es un animal que se alimenta sobre todo de pequeños insectos, sobre todo larvas, de corteza, de flores, de frutos, sobre todo muy ricos en azúcar, de ahí su nombre. En erizos, importante controlar la cavidad oral, que generalmente tendremos que hacer una anestesia, porque son animales que tienen una alta frecuencia de presentación de tumores en la mucosa. Puede ser una hiperplasia, pero puede ser algo tumoral como un carcinoma. Buenos días, bienvenidos a todos. Yo soy Jaume Martorell. Como sabéis, vamos a empezar 3 días de exóticos y os voy a acompañar a lo largo del día de hoy y del día de mañana. Yo me encargaré de la parte de mamíferos que haremos a lo largo del día de hoy y mañana aves. Es un gran problema, ¿vale? Es muy importante que tengamos esta relación. Y lo que a veces me dicen es, vale, yo me compro grillos, les pongo papel, porque claro, el papel viene de los árboles y los insectos se comen los árboles. Entonces, cuidado, porque me he encontrado asociaciones tan desagradables como esta con propietarios ignorantes. Por otro lado tenemos el epetauro de azúcar, el sugar glider, que es un animal que se alimenta sobre todo de pequeños insectos, sobre todo larvas, de corteza, de flores, de frutos, sobre todo muy ricos en azúcar, de ahí su nombre. En erizos, importante controlar la cavidad oral, que generalmente tendremos que hacer una anestesia, porque son animales que tienen una alta frecuencia de presentación de tumores en la mucosa. Puede ser una hiperplasia, pero puede ser algo tumoral como un carcinoma. Debido a las malas dietas que ofrecemos y al espacio tan pequeño y reducido, son animales que también tienen mucha tendencia a la obesidad. Diferenciar macho y hembra es muy fácil si se deja manipular, porque la distancia del prepucio al ano es bastante marcada en un macho, en cambio en una hembra no se ve prácticamente la distancia entre ellos. Cuando son pequeños, ¿nacen así? ¿Nacen con púas? No, vaya dolor. Más vale no ser madre nunca si nacen con púas. ¡Qué dolor! Las púas están dentro de toda una estructura de piel edematizada y cuando paren, los pequeños erizos se van deshidratando levemente, con lo cual la piel se va reduciendo. No es que emerjan las púas, sino que es que lo que se reduce es la piel, ¿vale? Pero a los pocos días, porque fijaos, este animal todavía está con los ojos cerrados, ¿vale? Los petauros son un grupo de animales muy, muy peculiares, porque el reproductor no está asociado con el genitourinario. Anatómicamente hay una salida urinaria para la orina en una cloaca, y luego los machos tienen un pene bífido que no tiene nada que ver, ¿vale? Así que las enfermedades reproductivas pueden ir asociadas o no con urinario, pero generalmente no. Cuando hablamos de la hembra, tiene un complejo de vaginas enorme, tienen 2 úteros, pero tienen diferentes compartimentos vaginales, que es muy curioso. Traté en internet para ver la anatomía porque es muy curioso. Y como sabéis, tienen una bolsa marsupial en donde van a estar las glándulas mamarias. Así que su gestación se produce una intrauterina y 2 intramarsupial. Hay más o menos unos 10-15 días en el interior del organismo, pero luego los pequeños fetos salen, suben a ese saco y ahí se van desarrollando. De manera que podemos tener dentro de la bolsa marsupial diferentes estadios de desarrollo. Habrá individuos que tengan un mes, individuos que tengan a lo mejor menos de 15 días. Bueno, estos 10-15 días. La aclimatación, súper importante. Las especies que yo os digo, conejos y roedores histricomorfos, son herbívoros estrictos. Herbívoros estrictos significa que se alimentan de hierba. Así que lo más importante aquí es que necesitan un gran aporte de fibra que se va a suministrar con un pienso equilibrado, que eso es importantísimo, que lleve al menos
un 16% de fibra. Y 16 ya casi incluso lo considero fatal. Así que mi media es 20, entre 18 y 22. Solo suministraremos heno rico en alfalfa en aquellas especies que acaben de criar, estén en gestación o en un periodo similar. Si no, la alfalfa está totalmente prohibida. Verduras, sí. ¿Cuáles? Todas aquellas en forma de hojas. Así que, ¿la zanahoria es una verdura en forma de hojas? No, no se da al conejo. ¿El pimiento es una verdura en forma de hojas? No, no se da a la cobaya, que la cobaya necesita vitamina C exógena. ¿Qué hay de las semillas? ¿Hemos dicho que son roedores verdaderos? No, así que no comen semillas, no deben de comer semillas. ¿Qué ofreceremos? Fibra en forma de heno, porque se necesita para hacer todo el peristaltismo gastrointestinal. La estructura fibrosa del heno ayuda a mantener la estructura dental como toca, y gracias a estos dos procesos de limado dental y peristaltismo se desarrollan correctamente los cecotrofos. Sin ellos no se puede vivir, ¿vale? Y si por alguna razón hay que hacer una cirugía de tiflectomía en conejo, hay que intentar luego equilibrar muy bien la dieta para ofrecerle todo lo que el animal necesita. No confundir la paja con el heno. ¿Entendéis la diferencia? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien sabe de dónde viene la paja? Como la cubierta del maíz. Vale, pero esto es, me estás explicando qué es la hierba del maíz, pero tenemos que tener una definición general, porque si te digo y del trigo. Entonces, la paja viene de, una vez que la gramínea o el cereal ha espigado, retiramos las espigas porque ya está todo seco, esto se va a un procesado y toda la hierba que queda, que es seca, se utiliza para hacer las balas de paja. Esto tiene un alto contenido en fibra indigestible, pero no tiene prácticamente nada más. El heno generalmente es la hierba de las leguminosas, aunque también entran otro tipo de hierbas como pueden ser algunos cereales. Cuando justo acaba de florecer, puede tener alguna espiga, pero raro es, y se corta en verde. Así que tiene fibra indigestible, pero sobre todo tiene fibra digestible y muchísimas vitaminas y proteínas. Con el exceso de pienso, que es algo que pensamos que está formulado para hacer la dieta ideal, en estas especies tenemos graves problemas. Porque vamos a ver animales obesos, animales con problemas gastrointestinales y animales con problemas dentales. Así que el pienso es el justo, por no decir el mínimo y necesario, y ya está. Detalles de internet. Detalles que aprendemos con los dibujos animados y con la cultura cinematográfica. Que un conejo come zanahorias. No. Lo que pasa es que para la Warner Bros. Es poco atractivo poner un conejo que se coma las hierbas, pero sí es gracioso que se coma la zanahoria en sí. Si yo le doy zanahoria a un conejo, ¿me la va a rechazar? No. Pero es que si yo le doy pizza a un perro, tampoco me la va a rechazar, lo cual no significa que sea su dieta ideal, ¿vale? Entonces, comemos hierbas y lo que se parece a las hierbas, que son hojas. Cualquier tipo de hojas, prohibido, derivados de cebolla, derivados de ajos, por el riesgo que tenemos luego de hacer intoxicación por cebolla. Anticoagulantes. ¿No? Anemia por cuerpos de Heinz, ¿vale? ¿Os acordáis de este concepto? Más, la cobaya es una especie que tiene un requerimiento muy particular. Carece de la enzima gamma-globno lactona oxidasa, que es la enzima que me transforma la glucosa en vitamina C. Así que requiere vitamina C exógena. Si miráis internet os vais a ver todos a que estos animales se alimentan a base de pimiento. Y os acabo de decir, ¿el pimiento es una verdura en forma de hojas? No. Entonces, tarea vuestra para esta tarde. Cuando estéis comiendo, me miráis en internet qué verduras en forma de hoja tienen vitamina C. Importante.
Yo le puedo dar pienso de cobaya a una chinchilla, pero no le puedo dar pienso de chinchilla a una cobaya. Y además, los piensos que vienen suplementados, la vitamina C es un antioxidante, pero también se oxida. Así que cuando yo abra la bolsa hay que poner la fecha, porque como mucho se puede mantener un mes. Si yo compro a granel o compro bolsas de gran tamaño y tengo un solo animal, probablemente la vitamina C dentro de un mes y medio ya sea inexistente. Así que cuidado. Los requerimientos de agua en todos ellos es muy elevado, pero está claro que una especie que se alimenta a base de verdura fresca, los requerimientos de agua disminuyen, porque la verdura en sí ya lleva mucha agua. ¿Qué recomendamos? ¿O bebederos de botella o bebederos de cuenco? Hay estudios que marcan la preferencia. En conejos está claro que prefieren beber de un cuenco. En las cobayas depende del estudio. Pero generalmente, si tienes mucho espacio vital, recomendamos un cuenco. Las botellas, al final, se las acaban cargando, las rompen las bolitas, hay agua por todo, o llega un momento en que no sale agua. Y es un riesgo de hidratación del animal que no sea la justa. Y lo que sí que hay que tener presente es que, sobre todo en hembras, en conejos que tienen gran papada, si tienen cuenco y no hay espacio vital suficiente para moverse, al meter el cuello y se mojan toda esta parte de aquí, se hacen dermatitis en esta zona. Así que hay que vigilarlo. Si hay poco espacio vital y encima dentro de una jaula meter un cuenco, un animal que se asusta y que salta y que hace de más, probablemente es volcar el cuenco cada 2x3, sustrato húmedo, riesgo de dermatitis, aparte de que se queda sin agua. Referente a las jaulas, recomendamos todas aquellas jaulas grandes, lo más espaciosas posibles, pero hay que vigilar un poco con el sustrato. Si va a pasar mucho tiempo dentro de la jaula, los sustratos tienen que ser cómodos. Es como la importancia que le damos a la cama. En el fondo casi pasamos media vida tumbados en una cama. Entonces, hay que poner un sustrato blando y que se pueda limpiar fácilmente. Tendremos virutas de madera, los conglomerados de papel o de madera, pero no recomendamos nada duro y sobre todo no recomendamos meter piedras de gato. Ahora bien, ¿pueden tener arenero? Sí. ¿Se acostumbran al arenero? Sí. En el arenero yo suelo poner virutas o conglomerados. De hecho, ellos duermen aquí dentro y a veces les recomiendo poner heno. Para mí lo más importante es la presencia de heno en la jaula. Es enriquecimiento ambiental, les hace gracia para escarbar, es ingestión y a la parte es comodidad. Y es un sustrato blando. Y luego es fácil de limpiar y es barato. Hay que enseñarles, más bien tienen que aprender a ir al arenero. Y hay la importancia de, desde el primer día, yo educo un poco ambientalmente al animal y le enseño cómo es la casa, con cuidado, porque hay que entender que es un animal presa y todo lo que sea algo que implique miedo, pavor o desagrado, el animal lo va a aprender rápidamente, ¿vale? Que estas especies lo aprenden todo súper rápido. Recomendamos que tengan un sitio para cobijarse incluso dentro de la jaula, porque son animales que en la naturaleza viven en madrigueras o en agujeros que han encontrado, y si no, se lo hacen ellos. En los pequeños, la gente recomienda colocar los pelos estos como de cabra para hacer los nidos. Esto es un error, porque estos pelos, cuando se agrupan, acaban alrededor de las extremidades y las estrangulan. El 90%, por no decir el 100% de los casos de inflamaciones así, son por culpa del sustrato. Entonces, ¿qué podemos poner? Papel de periódico, papel de cocina, papel de baño, los tubos, son animales que les encanta meterse por sitios estrechos. Todo esto hay que aprovecharlos de cosas sencillas que tenemos en casa. Todo lo que vamos a ver son especies que realmente son muy dóciles, pero que os he hablado reiteradamente de que son presa. Un animal presa en cautividad se queda parado, se queda en un rincón, no se mueve, no reacciona y es motivo de visita ya no solo ordinaria, sino de visita de urgencia. Esto hay que hacer especial hincapié. Son animales que los podemos remontar rápidamente, pero se desequilibran muy rápidamente. Y la principal causa de muerte es por eso. Porque hoy lo veo mal, mañana a ver si lo veo un poquito mejor o llevo al veterinario. Es que ya es demasiado tarde.
Conejo puedes trabajar un poco más, pero cobaya es una especie que a las pocas horas el pronóstico de cada vez va peor. Cuando los compramos, nosotros recomendamos que esté en la jaula, que lo manejemos desde el interior de la jaula. Poco a poco le vamos ampliando el espacio, que lo conozca, que tenga un buen enriquecimiento ambiental dentro y fuera de la jaula, y sobre todo es para evitar que nos muerda la pared, que nos muerda los cables. Y son animales que aprenden, incluso la terapia de ir detrás de ellos puede suponer un refuerzo positivo a un comportamiento que a él le hace gracia, pero a nosotros no. ¿Qué hace durante el miedo? O intentan huir o se quedan quietos. ¿Qué hace durante el dolor y malestar? Se meten debajo del sitio más oscuro que ven, debajo del sofá, debajo del sillón, en un rincón, donde sea, y se quedan parados. Entonces, cualquier cambio de conducta en casa supone visita. ¿Qué hace Tambor cuando se alegra, cuando ve a Bambi? Golpea con las patas. Fatal. Porque yo soy un niño que acabo de ver Bambi y cuando estoy con mi conejo me hace esto, yo le repito el proceso para que me lo haga una y otra vez. ¿Qué me dice el conejo? Que no me gusta nada lo que me has hecho, me encuentro súper enfadado, la situación es muy desagradable y te lo demuestro así. ¡Pam! De hecho, cogéis a un conejo del transportín, lo vacunáis o lo volvéis a poner y de repente hace patapam. Y eso es importante a tener en cuenta. No sé si esto es un vídeo, no sé si se va a oír. ¿Lo habéis oído ahora? Y este es un paciente de hace muchísimos años que está más acostumbrado, pero claro, igual que tú no te lo pasas bien en el médico, pues ellos ya saben que cuando me ven a mí es mal rollo. ¿Pueden estar fuera de la jaula? La verdad es que sí. ¿Pueden estar con otros depredadores? La verdad es que sí. Lo que pasa es que hay que aprender que quien manda soy yo. Si hay gato o hay perro y hay conejo, el que manda tiene que ser el conejo. Si no, imaginaos estar vosotros constantemente con un compañero que es el que os da golpes, que os amenaza en la calle, que os roba, vais a estar a gusto, estáis todo el día en tensión. Entonces tiene que quedar muy claro que si el concursante más débil tiene que ser el más fuerte. Y generalmente cuando hablas con los propietarios te lo explican. No, si es que el conejo es una pasada, porque de repente ves al gato corriendo y el conejo detrás que lo persigue, o al revés. Entonces es importante entender esta situación. Y lo que no hay que hacer es conejo asustado y gato enfadado, enfrentarlos y decir, os tenéis que llevar bien porque sois compañeros de casa, yo os he comprado y os quiero muchísimo a los dos. No, esto no lo entienden, ¿vale? El amor que profesa un propietario sobre su animal de compañía no siempre se entiende como algo bueno y positivo. Esto es muy importante tenerlo presente, ¿vale? Esto es muy habitual. Roen los cables, los cortan todos, destruyen los mandos, saben muy bien cuál es el de electricidad y cuál no, porque al primer chispatazo ya entienden que las vibraciones, esto no es bueno para mí. Pero, claro, ¿qué haces tú? En el fondo la vida de un animal de compañía es muy aburrida si no hay un buen enriquecimiento. Entonces la persecución del propietario sobre el animal de compañía es un entretenimiento para él. Si yo tengo muy claro, como conejo, que no te gusta y yo me aburro, ¿qué voy a ir? Voy al cable, voy a la pared, voy a empezar a... Cuando tú me riñas, yo voy a seguir corriendo, ya tengo mi escapatoria, entonces ya tengo mi juego. Es refuerzo positivo, no hay que hacerlo. Por eso os digo que hay que hacer como castigos divinos de golpear algo, un silbato, un spray de agua, tirar cubiertos al suelo, para que no lo relacionen vosotros, porque también si os enfadáis y hacéis según qué y os ve presente, va a relacionar ese gesto desagradable con vosotros. Y la idea es que todo lo positivo sea relacionado con vosotros. Acordaos que os lo he comentado de lo importante que es diferenciar el exoftalmo, ¿vale? Esto generalmente es por culpa de un estrés, ¿vale? Y cuando los cogemos, los sacamos de la jaula, es importante que el animal se acostumbre a hacer algún ruido. Si se dejan manejar bien, enseguida los cogemos y les tapamos los ojos y a partir de aquí ya los podemos manipular. En la mesa generalmente adoptan esa situación. No estoy.
¿vale? Totalmente aplanados, con las orejas bajas, simulando que están camuflados con el ambiente, pero cuidado con los cobayas porque tiran a correr. Perdón. ¿Sí? ¿Esa es la forma habitual de manejar conejos? Sí. Cuando no se coge desde... Jamás. La compañera pregunta si en el vídeo anterior es la forma más habitual y si hay que cogerlos por el pescuezo. Jamás. Esto es un error muy grande, lo mismo que cogerlos de las orejas. Lo hacen en todos los estabularios y en las granjas. Lo primero que hace un depredador es cogerte la piel y sujetarte por la piel. Entonces, una cosa es que el conejo se quede inmóvil. La otra cosa es que el conejo no sufra. Evidentemente, los conejos de granja no están para nada manipulados y cuando los coges responden haciendo así con las patas. Y yo el primero, acabo arañado. Pero el culpable aquí es el de la granja. Claro, estos animales que van a matadero, que van entre más o menos 3 semanas de vida, excepto cuando son animales reproductores que van a ir al año, no tienen un manejo. Pero una cosa es un animal que no tiene ninguna relación con nosotros y la otra cosa es un animal de compañía. Y estamos hablando de bienestar. Y un indicativo de bienestar es que yo cojo al animal y el animal no se defiende para nada. Entonces hay que diferenciar las cosas de lo que se hace en una granja y lo que se hace en una especie animal que tiene un fin, al que el fin es tener un animal de compañía durante muchos años. Tú no vas a tratar jamás un cerdo landras en una granja igual que vas a tratar a tu cerdo mini pig vietnamita en casa. Entonces esto es lo mismo. Luego también les cerramos los ojos, les apagamos la luz, que digo yo, para que se queden también más relajados y más tranquilos. A partir de aquí lo que hacemos es, para inmovilizarlos, hacemos un canal con los antebrazos, hacemos las manos que lleguen al pecho y entre los dedos salen las extremidades anteriores, pero jamás hago un placaje de la parte posterior. La columna en el fondo es una S, me hace así y me sube. Las cervicales hacen esta curvatura, me inician las torácicas, me acaban las torácicas y las lumbares caen. Y si el animal tira para atrás y está descalcificado o tiene algún problema, se puede producir una fractura medular. ¿Vale? Esto es muy personal mío, no dejo que nadie me haga un placaje de conejo, pero mucha gente en los centros lo hace. Si no, técnica burrito, lo envolvemos con una toalla y ahí se puede manipular. ¿Le veis algún problema aquí? La postura del animal, piernas abiertas, fijaos lo que está hundido aquí, tiene una fractura medular. Lo tenía el niño ha forcejeado con el conejo porque no estaba a gusto, he oído un crack que cuando lo he puesto en el suelo se me ha quedado así. Pues mal pronóstico. Entonces, cuidado siempre con el daño que se hace entre uno y otros. Si hay que transportarlo, los cogemos por abajo, apoyamos el animal con nuestro antebrazo y la cabeza metida en la axila. ¿Vale? Si los animales luchan, lo más importante es dejarlos un momentito. Y si sigue luchando, ¿qué hacemos? Y hay que explorarlos, hay que tomar muestras y demás. Se seda. Que todo el mundo tiene un miedo a la sedación y es lo mejor que hay en este mundo. Te vas a operar de algo que no requiere una anestesia completa, un Valium, un diazepam, que te deje allí medio lelo y que te hagan lo que quieran. Pues aquí igual, ¿vale? Es importante el concepto de la sedación y que el propietario entienda que es preferible sedar que no sedar, porque el miedo de no sedar por si se muere se incrementa con el miedo que me da a mí de hacerte todo esto por si te mueres o te causo más dolor haciéndolo. Diferentes vídeos para que veáis un poco la manipulación de cómo trabajamos con ellos. Si el conejo ve y es muy nervioso, rápidamente querrá hacer una respuesta sobre el ambiente. Ya veis que nos hemos acercado con él con los ojos cerrados. Y ahora lo vamos a manipular para luego que venga alguien, le pueda hacer una exploración y demás, ¿vale? Son diferentes maneras que tenemos de trabajar, ¿vale? Incluso, no sé si es para la medición de temperatura.
Evidentemente, no todos lo toleran tan fácilmente, ¿vale? Pero es una manera que hay que adaptar, enseñar al propietario a manejarlo, porque la gente hace virguerías con sus animales de compañía, si no, velo por internet. Típica posición para, sobre todo, extraerle sangre de la safena lateral, ¿vale? Y esto lo podemos adaptar luego a todas las especies. Particularidades: las chinchillas, aparte de cogerlos como antes, si hay que sacarlos de los sitios, lo que hacemos es colgarlos de la cola. Y así lo sacas. Evidentemente, cualquier animal que tenga cola se puede manipular así, pero siempre de la base. Como cojáis de la punta, os vais a quedar con un fragmento de la cola en las manos, pero que solo es piel y pelo, porque le vais a devolver a la persona su mascota con su colita allí, muscular, como el vídeo de Robin Williams, aquel que se va despellejando, pues igual. Los pequeños roedores los manipulamos desde el pescuezo, ¿vale? Como decías tú, aquí sí que lo puedo hacer, porque es la única manera que tengo de inmovilizarlo, que no me cause molestia a mí y que yo no le cause problema a él. ¿Por qué? Porque aquí la piel es tan laxa y el animal pesa tan poco que la molestia es mínima. Evidentemente a nadie le gusta que lo cojan, pero es una manera que tenemos mucho más fácil de trabajar. Los erizos, como sabéis, se defienden atacando, saltando, y si no, hacen bola. Y claro, manipularlos como una bola es imposible. Entonces hay algunas técnicas que pueden funcionar en muy pocos casos, y es cogerlos de las extremidades posteriores y dejar que se caigan. Al principio empiezan allí a contraer los abdominales, pero como todo buen atleta, al final se cansa y acaba completamente estirado. Y en animales pequeños y que no son muy obesos, los podéis coger por la parte de la unión de las espinas a la piel del cuello, que te permite coger así con los dedos, te pillas un poco en esta zona, pero el animal también se queda bastante estirado. Y si no, se seda. ¿Vale? En estos casos yo recomiendo una sedación coinhalatoria, porque tal como la anestesia se duerme, tal como paras el anestésico, recupera la oxigenación y se despierta. En todos, exploración dental, que ya he comentado que si queremos una dental completa necesitaremos una sedación y una buena anestesia. Vigilar el cuidado del pelo, que vais a leer por todo que hay que utilizar la malta o la piña natural. No hay ningún estudio científico que confirme que esto funciona. ¿Qué ofrecemos con la piña natural? Hidratación. Lo mejor que hay para eliminar el pelo es el perisaltismo gastrointestinal. ¿Y cómo se hace esto? Con la fibra. Así que, heno. ¿Vale? Con las uñas hay que ir con cuidado, porque solo hay que cortar aquello que está sobrecrecido. Esto es un erizo europeo, me lo he encontrado en la carretera. Digo, mientes. Esto es imposible que la naturaleza esté así. Esto tú lo tienes en tu terraza. No ha habido desgaste, ha habido una malnutrición, un mal sustrato, y este animal viene con las uñas sobrecrecidas y torcidas. Aquí sí que se corta, pero en otras especies hay que vigilar muy bien qué es anatomía y qué es exceso de longitud. Vamos a empezar hurones. No sé si hacer un breve descanso, Uriol. Hacemos un descanso de 5 minutos, pero es la misma charla, ¿eh? ¿Vale? ¿Parece bien? 5 minutos para ir al lavabo y recuperamos.